Hoy nos toca volver a deleitarnos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, a fin de que sigamos meditando en la posición que ahora tenemos como cristianos. Dios nos sacó del fango para derramar sobre nosotros todo tipo de bendiciones espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones fueron compradas por el Señor Jesucristo allí en la cruz hace más de 2000 años. Y quiero comenzar reflexionando en una de las evidencias de nuestra gran limitación como criaturas. Pese a todo el adelanto tecnológico y de la ciencia, todavía para nosotros como seres humanos existen un sinfín de cosas que son un misterio. Hay una larga lista de cosas misteriosas que nadie pudo resolver. ¿Qué es un misterio? Bueno, es algo muy misterioso que misteriosamente se convirtió en misterio. ¿Está claro eso? ¿No? Bueno, un misterio es algo que no se puede comprender, no se puede explicar, es algo secreto, inaccesible. Para muchos de ustedes, por ejemplo, es un misterio cómo es que mi esposa se casó conmigo, ¿sí o no? Y conozco otras parejitas en la iglesia que también tienen ese misterio. ¿Ah? Bueno, ¿quieren salir del misterio o no? ¿Quieren que deje de ser un misterio eso? ¿Quieren que lo revele? Bueno, el punto es que hay muchas cosas misteriosas en nuestro mundo. Y estuve revisando ese tipo de cosas misteriosas. Hay una lista larga, solo voy a citar algunas. Entre esas cosas misteriosas, por ejemplo, tenemos lo que ocurre en el famoso Triángulo de las Bermudas, donde desaparecieron barcos enteros, aviones, etc. Y nadie puede resolver qué es lo que pasó con todos esos aparatos que desaparecieron ahí. Luego tenemos a estas famosas estatuas, gigantescos tótems en la isla de Pascua. ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo les pusieron el sombrero a esas estatuas? Un sombrero que tiene más de 10 toneladas. Nadie sabe cómo ocurrió eso. Nadie sabe cómo construyeron las pirámides de Egipto, por ejemplo. O las líneas de Nazca. ¿Escucharon las líneas de Nazca en el Perú? Que solamente se pueden ver desde vía aérea. Son cosas extraordinarias y nadie sabe quién las hizo, cuándo las hizo. Solamente algunos les atribuyen que tiene una antigüedad de más de 2000 años. Y hay como 2000 figuras, 2000 líneas ahí que están en Nazca y nadie sabe cómo las hizo. Entonces, con esto quiero recalcar que hay muchas cosas terrenales que para nosotros son un misterio. Y si eso nos ocurre con las cosas terrenales, hermanos, ¿cuánto más nos puede ocurrir con las cosas espirituales, con las cosas que no vemos, que todavía son un misterio para todos nosotros? Y por esa razón los seres humanos hemos empezado a especular sobre la espiritualidad y las cosas trascendentales de la vida. Y por esa razón también tenemos tantas filosofías y religiones en el mundo. Y todas esas religiones, todas las filosofías, hermanos, tiene que quedarnos claros que está hecho en base a la pura especulación. Puras suposiciones, puras teorías, no hay nada comprobado. Entonces, lo que debemos pensar al mencionar todo esto es que nosotros, los creyentes, andábamos exactamente así antes de que el Señor Jesucristo llegara a nuestra vida. Andábamos en especulaciones, en teorías y en suposiciones. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de este mundo, satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Y dice Pablo en Efesios que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Quiero dar gracias al Señor porque nuestra hermana Luchita se está reincorporando hoy día a la iglesia. Ella ha estado delicadita, la hemos ido a visitar varios al hospital. Qué alegría que esté otra vez con nosotros aquí.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Bienvenida, hermana Luchita. Qué bueno. Bueno, entonces estábamos en ese estado, muertos espiritualmente. Pero, ¿se acuerdan que hemos visto el pero de Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Pablo, ustedes los paganos son salvos por la purísima gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ojito, queridos paganos, esta fe no es producida por ustedes. Esta fe es un regalo del cielo, es un regalo de Dios. Sin esa fe es imposible que puedas creer. Vas a seguir en especulaciones y en teorías sobre las cosas espirituales. Necesitas la fe que viene del cielo para entender cómo funcionan las realidades espirituales. Y Pablo dice también en el capítulo 2 que la salvación no se consigue por obras, hermanos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es por la pura gracia de Dios. Entonces dice Pablo, no sea que pienses que hiciste algo bueno, no sea que te enorgullezcas y le quieras robar la gloria a Dios. No puedes hacer eso, porque los cristianos somos hechura suya, somos el poema de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Acuérdense de eso, dice Pablo. Ustedes antes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Ustedes antes eran extraños a los pactos de la promesa, no tenían esperanza, andaban sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús delante del trono de Dios. Porque Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Él, Jesucristo, dice, que derribó la pared intermedia que nos separaba, revocando en su carne la enemistad para crear en sí mismo una nueva humanidad. ¿Para qué? Para que no haya más odio ni separación. Cristo estableció la paz por medio de la cruz y en ella dio muerte a la enemistad. Eso es lo que Pablo nos ha dicho hasta el capítulo 2. Y dice también, ahora por medio de Él tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios que es la iglesia. Y estamos edificados sobre el fundamento firme de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal, la piedra fundamental. Y es en Él, en Cristo, que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y cada creyente verdadero es edificado como una morada de Dios en el Espíritu. ¿Y cómo es que ocurre eso? Pues por medio de un misterioso proceso que Dios hace en el corazón humano por medio de la predicación del Evangelio. Es así como funciona. ¿Saben? Alguien dijo que Dios es lo más evidente que el ser humano pueda tener, pero al mismo tiempo es lo más misterioso que se nos pueda presentar. Porque vemos en la Escritura que Dios se esconde, pero al mismo tiempo se revela. Y se revela por medio de su creación, por medio de su palabra, pero por sobre todas las cosas se revela por medio de su Hijo Jesucristo. Y Pablo dice en Colosenses que Jesucristo es la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios quiso revelar al mundo, a los seres humanos y a su iglesia, están las cosas totalmente reveladas en la creación, en su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, la conclusión, hermanos, es que todas las cosas que antes nos eran totalmente misteriosas, ahora no lo son más. ¿Por qué?
porque Dios es quien nos revela el gran misterio de su plan eterno por medio del Evangelio. Y esa es la razón por la que he titulado hoy el misterio revelado. Es Dios quien nos revela sus misterios con mucha claridad en el Evangelio, como lo veremos a lo largo de nuestro estudio en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Acompáñenme a leer este texto, hermanos. Efesios 3, versículos 1 al 13. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cual sea la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte porque una vez más estamos a tus pies para entender tu maravilloso evangelio. Señor, y queremos rogarte esta mañana que así como tú le has revelado estos misterios insondables y las riquezas de Cristo a tu apóstol, a tu siervo, a tu esclavo, queremos que ese conocimiento venga hacia nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo obre claridad en nuestras mentes, claridad en nuestras emociones, que, Señor, tu evangelio inunde lo más íntimo de nuestro corazón y tú nos lleves a comprender tu plan eterno. Que por tu gracia, Señor, no solo entendamos esto, sino que lo empecemos a vivir como tu iglesia. Señor, nos has dejado una herencia inconmovible. Las riquezas inescrutables de Cristo están a nuestra disposición como tu iglesia. Señor, concédenos entender cuáles son esas riquezas y cómo utilizarlas mientras esperamos tu segunda venida. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela en cada uno de los que estamos presentes aquí. Y aún, Señor, a los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Bendice tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a examinar nuestro texto, hermanos, en base a los dos puntos que están en nuestro bosquejo. Primeramente vamos a ver el misterio de la gracia desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y en segundo lugar vamos a ver el ministerio de la gracia desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Comencemos con nuestro primer punto, el misterio de la gracia. Voy a volver a leer los primeros 6 versículos. Dice Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros y que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente,
en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En el texto que precede, que hemos tocado un poquito en la introducción, que tiene la segunda parte del capítulo 2, es un texto que nos predicó nuestro hermano Alejandro hace un par de semanas. Vimos cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a restaurar todo lo que el pecado dejó quebrantado en toda la creación. Y el énfasis de ese texto, hermanos, es la restauración y la unidad que Dios vino a hacer por medio de su amado Hijo. Cristo hizo un pueblo, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, para que todos tengamos la entrada al Padre por un mismo espíritu. Hay una sola ciudadanía en el reino de Dios, una sola familia, un solo edificio, un solo templo santo en el Señor Jesús. Y en nuestro texto de hoy, Pablo está a punto de comenzar una oración en el versículo 1 del capítulo 3, pero interrumpe intencionalmente su oración, la oración que iba a hacer por los Efesios, y abre un paréntesis desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Si pudiéramos poner juntos el versículo 1 y el 13, la oración diría: por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, ruego que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Pueden ver eso en su Biblia? Esa es la idea completa de la oración del apóstol Pablo. Es lo que quería hacer intencionalmente, pero a causa de una urgencia, él comienza a hacer un paréntesis, abre un paréntesis desde el versículo 2. Y a partir de ese versículo 2, Pablo comienza a dar un testimonio sumamente personal de su propio ministerio. Así que como este texto refleja mucho de la vida del apóstol Pablo, nos vamos a dedicar a él a lo largo del mensaje de hoy. Si recuerdan, Pablo se convirtió en el camino a Damasco mientras estaba persiguiendo a los cristianos. Es en ese camino que el verdugo de la iglesia se encontró cara a cara con el fundador de la iglesia que él perseguía. Y hermanos, piensen que mientras él estaba camino a Damasco, prácticamente estaba respirando muerte. Pero así como estaba respirando muerte, lo que se encontró fue la vida. Ese es un milagro increíble en la vida de este hombre. O más bien, la vida lo encontró a él, porque él estaba yendo a destruir, y Jesús, que es la vida de los hombres, la luz del mundo, lo detuvo, y este hombre soberbio, fariseo, lleno de orgullo, cayó de su caballo y quedó postrado delante del Señor. Esa luz más brillante que el sol del mediodía lo derribó de ese caballo, y escuchó la voz como de un trueno que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta definitivamente fue directo al corazón de Saulo. Y Saulo no entendía nada, pero al fin está donde debía estar, postrado en el polvo delante del Señor Jesucristo. Él estaba humillado ante quien toda rodilla se va a doblar. Y ahí está totalmente ciego a causa del resplandor de Cristo. Y es ahí que tuvo que ser guiado hasta la ciudad de Damasco a tientas, porque él no podía ver. Y estuvo, dice el texto en Hechos, 3 días sin comer y beber nada. Y yo me pregunto, ¿qué estaría pensando el apóstol en esos 3 días que no podía ver nada? No quiso comer, no quiso beber nada, y él se detuvo a meditar. Y yo me imagino, hermanos, que seguramente estaba pensando en qué es lo que estaba
ocurriendo. No entendía el misterio, él no podía revelarlo, él no podía entenderlo y habrá estado revisando todo su conocimiento bíblico, todo su conocimiento del Antiguo Testamento, todo lo que él pensaba que era correcto, al final no lo era. Este hombre pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero no lo estaba haciendo. En realidad estaba persiguiendo y queriendo asesinar al pueblo que Dios vino a redimir. Y Saulo jamás se imaginó que pudiera encontrarse cara a cara con el fundador de la iglesia que él quería destruir. Entonces Saulo tuvo un encuentro absolutamente inesperado con el Señor Jesús. Ese soberbio fariseo ahora no sabe qué hacer, no sabe qué creer y no sabe qué decir ante toda esta experiencia. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso la ley de Dios no dice que los gentiles son idólatras y son una abominación delante de Dios? Claro que sí, lo dice la ley. ¿Y cómo es que Dios ahora los guarda y los protege? No entiendo, dice Pablo. No entiendo cómo funciona esto. ¿Es que Dios se habrá vuelto loco? En eso habrá estado pensando. Muchas preguntas habrían en la mente de Pablo. Él no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y es ahí que el Señor le envía a un siervo llamado Ananías, quien oró por él para que recobrara la vista. ¿Recuerdan esa conversación de Ananías con el Señor? Ananías le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y se acuerdan qué le dijo Dios? Aquí está. Dice: ve a Ananías, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario es para él padecer por causa de mi nombre. ¿Lo ven? Amados hermanos, el designio de Dios para el gran apóstol a los gentiles es que él aprendiera a padecer por la causa de Cristo. Ese es el Dios soberano a quien Pablo conoció. Y Pablo sabía muy bien que Dios había dispuesto ponerlo en la cárcel. Y por eso él está llamándose un prisionero de Cristo. Esto no ocurrió como un accidente, no fue algo fortuito. Y hermanos, si bien los judíos y los romanos eran responsables de su maldad por haberlo llevado a la cárcel con calumnias y mentiras, Pablo sabía que Dios era el que lo había puesto en ese lugar. Él conocía muy bien de la soberanía de Dios. Sabía que Dios había dispuesto todo eso de manera perfecta. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él puede decir con absoluta libertad espiritual y claridad mental, hermanos, que él era prisionero de Cristo y no del Imperio Romano. ¿Pueden ver eso? Hermanos, eso es sobrenatural. Ahora, si recuerdan, al comenzar la exposición de la carta a los Efesios, que nuestro hermano Sergio nos predicó, dijimos que esta es una de las epístolas que el apóstol escribió desde la cárcel. Y hermanos, en el momento que este apóstol está escribiendo la carta a los Efesios, él estaba encadenado a un soldado romano. Pero él no estaba viendo al soldado. Él se consideraba un prisionero de Cristo. Todas las vicisitudes que el apóstol atravesó durante su vida y ministerio, hermanos, fueron realmente duras. En 2 de Corintios nos cuenta un poquito eso, en el capítulo 11. Escuchen cómo fue de sufrido el ministerio apostólico de Pablo. Dice él: he estado en muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de cosas externas, sobre mí he sentido la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Ese es el sello del ministerio del apóstol Pablo. Y hermanos, realmente es extremadamente notable que Pablo no le atribuye ninguna de sus circunstancias desfavorables, ni a los romanos, ni a los judíos, ni a cualquier otro enemigo del evangelio. Aún estando en la cárcel romana, él no se consideraba preso del imperio romano. Él se consideraba prisionero de Cristo. Entonces, hermanos, aquí surge una pregunta de rigor para todos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con las personas que nos causan daño y dolor en nuestra vida? ¿Cierto que nos resentimos? Nos llenamos de rencor. Queremos que les llueva fuego del cielo. Muchos oramos así, ¿o no? O por lo menos no nos atrevemos, pero quisiéramos que eso suceda. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante nuestras circunstancias difíciles, ante las circunstancias feas? ¿A quién le atribuyes la culpa? ¿A tu jefe? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus padres? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A quién le atribuyes la culpa? ¿Le atribuyes los problemas de la iglesia a los hermanos que no te caen bien? ¿O al pastor? Bueno, el pastor siempre tiene la culpa de todo. Eso no se discute. Pero hermanos amados, vean cómo Pablo no tiene ni siquiera una pizca de resentimiento. Pablo tiene un corazón totalmente sano. Él entiende que el plan de Dios es increíblemente mucho más grande de lo que él mismo se imagina. Él sabe que Dios tiene un plan y aun cuando él está en la cárcel, él está contento en medio de sus circunstancias. Y por esa razón el apóstol Pablo enseña con toda autoridad la doctrina del contentamiento, aún en lo más difícil de su vida. Y hermanos, qué desafío para nosotros entender eso, que cuando estamos en circunstancias difíciles, en pruebas, en presiones, no echemos la culpa a los seres humanos de lo que nos está pasando. Porque ¿saben qué? Dios tiene un plan maravilloso, porque si no te pusiera en esa situación difícil, no sabrías lo malvado que es tu corazón. No sabías cuánto rencor, cuánto odio tiene tu corazón si Dios no te pusiera un poquito de presión. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, vean cómo este apóstol tiene un corazón sano. Él cree que su sufrimiento está dentro del plan de Dios. ¿Podríamos creer exactamente eso nosotros, hermanos? Miren, desde que Pablo se encontró con la gloria de Cristo en el camino a Damasco, él comenzó a considerarse un cautivo de Cristo y se refería a sí mismo como un siervo, como un esclavo y como un prisionero. Su vida, hermanos, estaba atada a Cristo, sus palabras y sus hechos. Miren qué importante es eso, no solo palabras. Palabras y hechos demostraban que él era un cautivo de Cristo. Su vida estaba atada a Cristo. Y hermanos, todo ese sufrimiento, ¿saben qué? No era por sus propios pecados, era por causa del Evangelio. ¿Por qué sufres tú, hermano, hermana? ¿Cuál es la razón de tus sufrimientos? ¿Estás sufriendo por la causa del Evangelio? ¿O estás sufriendo por tus propios pecados, por tus malas decisiones? Ahora volvamos por un momento a la conversión de Saulo. Qué misterio más impresionante el que habiendo sido un portador de la muerte, ahora este hombre sea el portador de la vida eterna. Hermanos, eso es increíble, es la gracia de Dios que operó en este hombre. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Piensen en esto, Saulo no estaba buscando a Dios.
¿Se dan cuenta de eso? Al menos no al Dios verdadero. Saulo, como buen religioso que era, se había fabricado un Dios a su propia imagen y semejanza. Saulo tenía un ídolo al que servía pensando que era Dios, pero ese no era el Dios verdadero. Ahora, ese es el riesgo que cada uno de nosotros tenemos hoy en día, hermanos. Así que hay preguntas que necesitamos responder. ¿Cuál es el Dios al que servimos? ¿Cuál es el Dios en el que creemos? ¿Cómo estás seguro que tu Dios es el verdadero Dios? ¿Cómo sabes eso? Es muy posible que hasta hoy hayas estado engañando pensando que conoces a Dios y en realidad no lo conoces. Es muy posible que hasta hoy tu vida se haya caracterizado por una religiosidad, por palabras que no tienen nada que ver con los hechos. Ese es el riesgo que todos los seres humanos corremos, hermanos. Ahora, lo que quiero que vean en este texto es que la salvación, hermanos, es una iniciativa absolutamente que viene de Dios. Saulo no estaba buscando a Dios, es Jesús quien se le presentó en el camino. Y es Jesús quien se nos presenta en nuestro camino. No es que nosotros lo andamos buscando. Ninguno de los que estamos aquí hemos estado buscando a Dios y por eso la resolución, el dictamen del Evangelio es impecable. Tácito. Dice, no hay justo, no hay uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno, todos se han desviado. Y hermanos, en el caso de los efesios, tampoco los efesios estaban buscando a Dios. Ellos estaban entregados a la idolatría, a las concupiscencias de sus corazones, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y de la misma manera nosotros hemos estado en este tiempo, hermanos. Miren esto, si los pecadores pudiéramos buscar a Dios, no hubiera necesidad de que Dios habría hecho hombre, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Si los pecadores buscáramos a Dios, entonces la gloria sería para nosotros. Pero como Dios es quien desciende de su trono, se hace hombre, se humilla y viene a buscarnos, la gloria es para Él, no para nosotros. Y por eso Pablo pone muy claro este asunto de la fe en el capítulo 2, versículo 8. Y dice, ojo, la fe no es producto de ustedes, sino es un don de Dios. Y hermanos, Dios salvó a Saulo exclusivamente por su inconmensurable gracia. Y le reveló personalmente lo que para él era un absoluto misterio. Por eso dice en el versículo 3 que por revelación le fue dado a conocer el misterio. Y en la carta a los Gálatas, Pablo escribe que la revelación del Evangelio no le llegó porque alguien le vino a predicar. No lo recibió de ningún hombre, sino lo recibió directamente del Señor Jesús. Personalmente esa revelación de parte del Señor Jesucristo. Y hermanos, sin esa revelación, para Pablo todo seguiría siendo un absoluto misterio. Y hermanos, es el misterio de Cristo el que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? Eso se limita al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento revela todo lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que el Señor levantó a este hombre soberbio, lo convirtió y lo llevó a predicar las inescrutables riquezas de Cristo a los gentiles. Y Pablo dice en el versículo 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres este misterio, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es ese misterio, Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Ven eso? Precioso. El mismo Evangelio para judíos, el mismo Evangelio para los gentiles. Ahora, hermanos, piensen en este asunto del Evangelio. Esencialmente, el Evangelio es un misterio, pero es un misterio revelado. ¿Y saben qué? Este Evangelio, este misterio tiene que ver con la predicación de Cristo.
con su encarnación para comenzar. ¿Quiénes recuerdan lo que nos predicó nuestro hermano Alejandro en diciembre pasado? El misterio de la piedad. ¿Se acuerdan? ¿Tú te acuerdas, Ale? ¿Saben? Hermanos, ese misterio no se limita a la encarnación del Hijo de Dios. Ese misterio abarca también su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y aquí está el misterio. ¿Cómo es posible que el autor de la vida pudiera experimentar la muerte? ¿Quién puede explicar eso? ¿Cómo es posible que Cristo haya puesto voluntariamente su vida? ¿Cómo es que funcionan estas palabras? Lo que el Señor dijo: yo tengo poder para poner mi vida, pero también para volverla a tomar. ¿Cómo funciona eso, hermanos? Es algo que sabemos que ocurrió, pero no lo podemos explicar. Ese es un misterio para nosotros. Y amados, eso es algo profundamente misterioso. Sabemos cómo sucedió, pero no sabemos cómo ocurrió. Pero esto también tiene que ver con la predicación del Evangelio en nuestros tiempos. Porque miren esto. ¿Cómo ocurre exactamente el nuevo nacimiento de alguien, de un pecador? ¿Lo sabe? ¿Cuándo es el segundo en el que el Espíritu le da vida y de ser un perverso lo trae al reino de la luz, lo trae al reino de Dios y lo convierte en una nueva criatura? ¿Quién sabe cómo funciona eso? Hermanos, para nosotros eso es un misterio. La palabra de Dios dice que eso es así y nosotros lo creemos porque lo hemos experimentado algunos de nosotros. Pero no es algo que podamos explicarlo con facilidad. Piensen en Pablo, hermanos. En un momento él estaba queriendo matar a los cristianos. De pila. Ok. Ya, gracias. Me voy a mover menos, creo. Entonces, hermanos, este es el misterio revelado. Cristo en mí, Cristo en ustedes. Ese es el único misterio que estaba escondido. Fue el mismo Cristo. Antes estaba escondido, pero ahora está revelado por medio de sus santos apóstoles y profetas. Ahora, una cosa que debemos considerar, hermanos, es que en el tiempo de Pablo, la religión del Imperio Romano que gobernaba al mundo era una religión de misterio. Y no era la única, eran muchas las religiones de misterio. Pero esos misterios eran de carácter esotérico y estaban limitados únicamente a los iluminados. Esa era la tesis de los gnósticos. Hay un conocimiento trascendental que puedes alcanzar, te tienes que iniciar. ¿Cuándo lo vas a llegar a tener? No lo sabes. Y los gnósticos se morían por llegar a aprender, y cada maestro tenía su propio límite. No podían tener más conocimiento. Para ellos eso era una falsedad, pero ¿saben? Para nosotros los cristianos, hermanos, la fe no es un conocimiento esotérico. Amados, Dios no nos ha restringido su revelación solamente a algunos ungidos.
La revelación de Dios está disponible como un tesoro aquí en la palabra de Dios. Aquí están las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo, hermanos. Y esto está disponible para cada creyente, no de manera oculta. Cada creyente que quiera conocer a Dios lo va a conocer, porque Él ha prometido darse a conocer en su palabra, hermanos. Él nos ha dejado su Espíritu para que su Espíritu nos sea una guía, sea nuestro maestro y nos haga entender esta palabra. Ahora, esta palabra es tan maravillosamente sencilla y al mismo tiempo complicada. Porque hay muchas cosas que no entendemos cuando comenzamos a leer la Biblia. ¿Y saben qué es lo maravilloso de todo? Dios sabe eso. Dios sabe que cuando te enfrentas con la Biblia hay muchas cosas que no la vas a conocer. Y por esa razón Dios ha instituido su iglesia, para que por medio de su iglesia tú seas equipado hasta el conocimiento del Hijo de Dios. Es en la iglesia que se enseña la palabra de Dios, el Evangelio, y es en la iglesia que los santos son capacitados. ¿Para qué? Para que todos ejerzamos el ministerio. Y hermanos, lo que vemos en este hombre, en el apóstol Pablo, es que el Señor no solo lo salvó por gracia, sino que le encomendó un glorioso ministerio para predicar su hermoso y santo evangelio. Y para que todo eso sucediera, ¿saben qué tuvo que pasar? Dios tuvo que derramar abundante gracia sobre la vida de este hombre. Una inconmensurable gracia, que eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. Como por gracia Dios también le otorga el ministerio a este hombre. Dice en los versículos 7 al 13. Del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál sea la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Ya dijimos en la primera parte que Saulo estaba sediento de sangre cristiana. Hechos capítulo 8 versículo 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora no sabemos cuánto tiempo habrá estado este hombre persiguiendo cristianos, ni cuántas víctimas hubo en su haber, pero él mismo da testimonio en varios pasajes del Nuevo Testamento, en cada una de sus epístolas. Dice, por ejemplo, en Gálatas 1, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En otros pasajes, Pablo dice que era un blasfemo, perseguidor, injuriador, el más indigno de ser apóstol, el primero de los pecadores y un miserable. Y gracias a esos pasajes, hermanos, podemos reconstruir de modo confiable la biografía de este hombre antes de convertirse al Señor Jesucristo. Y lo que más sobresale en este hombre es su celo fanático y precisamente su carrera de perseguidor de la iglesia hace que su conversión sea con mucho la más dramática que podemos ver en la Biblia. Pablo estaba intoxicado de odio hacia los cristianos. Él no estaba contento con que los cristianos se fueran de Jerusalén. No, él quería exterminarlos y por esa razón va donde el sumo sacerdote, pide cartas para ir hasta Damasco, un lugar que era fuera de su jurisdicción, para seguir arrastrando a los cristianos a la cárcel. Entonces, hermanos, lo que vemos en este hombre es un odio recalcitrante. Era como una fiera salvaje y hambrienta buscando su presa. Saulo odiaba el evangelio con tanta obstinación que había decidido detener su avance a como dé lugar.
Ni siquiera su maestro Gamaliel pudo detener este fanatismo. ¿Se acuerdan de Gamaliel? Él era una de las mentes más brillantes dentro del judaísmo. Él fue el que les aconsejó a las autoridades del templo: hermanos, si esta es obra de los hombres, va a desaparecer. Pero si es obra de Dios, nadie la va a destruir. Y no sea que nosotros estemos peleando contra Dios, dijo. Y claro, Saulo tuvo que romper filas con su maestro de antaño. Llevado por su celo fanático, siguió persiguiendo a los cristianos. Ahora, hermanos, con todo ese prontuario, imagínense, ¿quién se hubiera imaginado que este sangriento fariseo sería el apóstol del Señor Jesús? Nadie. Hermanos, este hombre no era un candidato elegible para el ministerio. Pero Dios que es rico en misericordia, no solo lo rescató de la inmundicia de su pecado, sino que lo llamó al ministerio. Y hermanos, ese no fue un ministerio cualquiera. El ministerio de Pablo es el de mayor impacto a la iglesia por todas las generaciones. 1/3 del Nuevo Testamento fue escrito por este apóstol. Miren qué impactante es todo eso. Fue él el que se movilizó para llevar el evangelio a todos los rincones del imperio romano. No en vano apeló a César para ser llevado hasta la misma Roma. Ahora, ¿recuerdan cómo fue ese proceso en el que Pablo fue encarcelado? ¿Quiénes leyeron Hechos? Desde el capítulo 20 está toda esa historia. En el capítulo 21 nos cuenta que hubo una acusación hacia Pablo que era de carácter eminentemente religioso. Y los romanos, hermanos, no tenían nada que ver con ese tipo de cosas. Ellos preferían que esas cosas se resolvieran dentro de los judíos porque era un tema de su propia religión. Pero resulta que Pablo estaba camino a Jerusalén y Hechos 20 nos relata justo la última reunión que tuvo con los ancianos de la iglesia que estamos examinando la carta. Los ancianos de Éfeso le dieron encuentro a Pablo y ahí Pablo les testifica entre muchas otras cosas y dice: el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ven eso, hermanos? ¿Cómo es que esa convicción apareció en este hombre? Luego de ese episodio, Pablo y sus compañeros llegaron a Tiro. Y ahí otros hermanos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y le revelaban por el Espíritu, dice. Pero Pablo continuó su viaje pese a esas advertencias, y cuando llegó a Cesarea entró a la casa de Felipe el evangelista. Ahí dice que Felipe tenía hijas que eran profetisas, y se encuentra con un profeta que se llamaba Ágabo. Y Ágabo le hace una ilustración con un cinturón, le dice: no vayas a Jerusalén porque vas a terminar así. Y todos se largan a llorar. Y le ruegan a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pero escuchen lo que dice Pablo: ¿por qué están llorando y quebrantando mi corazón? Yo estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo quiero esa obra en mi vida, hermanos. Y cada uno de nosotros debemos anhelar eso que este hombre experimentó. Miren esa convicción. Una poderosa convicción que solamente puede venir del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo impulsaba a ejecutar el plan de Dios, pese a todas las aflicciones que le esperaban. Y cuando ya llega a Jerusalén, Pablo y sus compañeros, dice el texto en Hechos, que fueron a ver a Jacobo para presentarle las ofrendas y les dieron un informe de todo lo maravilloso que Dios estaba haciendo para rescatar a los gentiles en todos los viajes de Pablo. Ahora, ellos, miren, Jacobo y los hermanos, dice que pusieron tanta atención en lo que Pablo les estaba contando, que cuando escucharon que los gentiles se convertían, comenzaron a regocijarse todos y clamaban aleluya a Dios.
Gloria a Dios. Estos hombres que estaban dentro del judaísmo todavía necesitaban entender también este misterio de Dios, hermanos. El misterio de Cristo hacia los gentiles. Y ellos finalmente reconocieron a Pablo y a los representantes de todas las iglesias gentiles que habían ido con él para llevarles una ofrenda por la carencia que había en la iglesia de Jerusalén. Y ahí vemos que Jacobo y los hermanos reconocieron como sus hermanos a los que venían de las iglesias gentiles. Habían entendido el misterio de Cristo y reconocieron que eran hermanos, judíos y gentiles, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que la promesa de Dios hecha a Abraham se estaba cumpliendo al pie de la letra, hermanos. ¿Recuerdan esa promesa? En tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. ¿Quién era esa simiente? El Señor Jesucristo. Él vino a ser bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones gentiles. Y esa es la razón por la que nosotros hoy estamos en este lugar, hermanos. Porque Dios cumple su promesa y nos ha bendecido con su simiente santa, la cual nos ha rescatado, la cual ha dado su vida por nosotros en la cruz. Entonces, al día siguiente, después de todo este informe con Jacobo y los hermanos en la iglesia de Jerusalén, Pablo se presentó en el templo. Y Lucas nos cuenta que estando en el templo vinieron unos judíos de Asia, muy probablemente de Éfeso, y le calumniaron diciendo que había metido un gentil dentro del templo. El susodicho era Trófimo. Como lo vieron a Trófimo en la ciudad, pensaron que Pablo lo había metido al templo. Pero eso era mentira porque Pablo conocía muy bien la ley judía y sabía que los gentiles no tenían acceso al templo. Entonces Pablo no hizo eso. Pero hicieron tal escándalo, y como suele suceder con una multitud manipulable, el pueblo les creyó y arrastraron a Pablo fuera del templo queriendo matarlo. Pero hermanos, Dios no estaba desentendido de ese agravio a su siervo y mandó unos soldados romanos para que lo rescataran. Los soldados romanos lo rescataron. Pablo le rogó al comandante que le dejara presentar su defensa ante el pueblo. El comandante lo llevó a las gradas, habló en arameo, la multitud estaba atenta, pero cuando empezó a hablar del Señor Jesucristo, la multitud se enfureció. Esa misma multitud que unos años antes le había dicho: bendito en el que viene el nombre del Señor, al Señor Jesucristo, cuando estaba entrando en el burrito, esos mismos estaban gritando: fuera, mata a ese hombre, y empezaron a tirar polvo en el aire. Así que el comandante lo tuvo que llevar otra vez a la celda, y ahí se entera que Pablo era un ciudadano romano y tiene que llevarlo por causa de una conspiración para querer matarlo, porque el sobrino de Saulo se presenta donde el comandante y donde Saulo y les avisa que querían matar unos 40 hombres que habían juramentado matar a Pablo. Entonces el comandante decide llevarlo hasta Cesarea. En Cesarea se entrevista con Félix, con Pluvio, etc. Y como no sucede ahí, él tiene que apelar a César. Y ahí, hermanos, miren cómo es esto. Pablo dice que estaba ahí en el templo ya con el ánimo decaído, porque la razón por la que el Señor Jesús se le presentara en una visión a Pablo, habla muchísimo de cómo estaba Pablo y de cómo es el Señor. Escuchen lo que dice el Señor a Pablo directamente: ánimo, ten ánimo, así como has testificado de mí en Jerusalén, así lo vas a hacer en Roma. Wow, hermanos, eso a mí me conmueve. Me conmueve porque el Señor está alentando a su siervo y le está prometiendo que va a llegar a Roma. El sueño que tenía Pablo, ¿saben qué? No era suyo propio y venía desde el corazón de Dios. El sueño de Dios es llevar el evangelio a todas las naciones. Ese sueño se lo transmitió a Pablo y Pablo lo comenzó a vivir, comenzó a soñar con ir hasta Roma, y quizás fue incluso hasta España, porque ese fue su anhelo. Y hermanos, en Romanos 15 vemos cómo Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos, él pide oración específicamente para que él pudiera llegar hasta ellos. Pidió a los romanos que oraran en esa dirección. Así que lo que vemos en esta visión, hermanos, no solamente es el consuelo del Señor Jesucristo a su siervo, sino
las oraciones escuchadas. ¿Pueden ver eso? Eso es hermoso, hermanos. Esas oraciones fueron escuchadas, ¿saben por qué? Porque eso estaba en la voluntad de Dios. Y Dios escuchó, y Dios envió a su siervo. Eso es hermoso. Y llegó hasta Roma. Y el caso es que Pablo terminó compareciendo ahí en Roma y estuvo por 2 largos años con ciertas libertades, porque él estaba en una casa alquilada, encadenado, pero estaba en una casa alquilada. Y allí tuvo la oportunidad de seguir predicando el evangelio a judíos, a gentiles y entre ellos los soldados romanos. El evangelio llegó a oídos de todas esas personas. Y dice que Pablo estaba predicando por 2 años enteros en una casa alquilada, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ahora, entre ese tiempo y el tiempo en que Pablo escribe esta epístola había ya transcurrido unos 4 o 5 años. Pero hermanos, el punto de toda esta historia es que este hombre fue elegido para ser salvo por la inconmensurable gracia de Dios. Y por esa misma gracia fue limpiado, fue transformado, fue capacitado para predicar el evangelio hasta el último rincón. ¿Y saben? Nadie tuvo ese ministerio en toda la historia de la iglesia. Nadie. Fue salvado por gracia, fue investido para ser apóstol a los gentiles por esa misma gracia. Su ministerio fue por gracia. Por eso dice en el versículo 7 esto, hermanos: fue hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Pablo sabía que él no tenía mérito en absoluto para ser un ministro del evangelio, que ese nombramiento vino por la gracia de Dios. Y hermanos, él se consideraba a sí mismo completamente indigno del ministerio. Y por eso el mismo Pablo dijo que era un esclavo de Cristo. Y no vemos a este hombre con un ego inflado. Escuchen cómo se considera el mismo en el versículo 8: a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos. Si hay un santo pequeño, yo soy más chiquito que él. Hermanos, eso es humildad. Eso es humildad. A mí se me concedió esta gracia, dice, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, Pablo conocía muy bien su lugar. No era más que un mensajero. Él nada más era un pecador redimido por la gracia de Dios. ¿Y saben qué dijo el Señor? Al que más se le perdona, más ama. Esa es una realidad, hermanos. Entonces yo me pregunto si la razón por la que nosotros todavía somos cristianos carnalazos es porque no hemos experimentado la magnitud del perdón de Dios en nuestra vida. Si realmente hemos comprendido en primer lugar la magnitud de nuestra maldad, de nuestro pecado. Porque hermanos, si entendiéramos eso, si entendiéramos la magnitud de nuestra maldad, entonces podríamos entender lo grande que es el perdón de Dios. Y cuando entendamos el gran perdón de Dios, seguramente vamos a experimentar lo que este hombre experimentó. Y vamos a querer derramar nuestra vida por una causa mucho mayor que nuestra propia causa. Pablo derramó su vida sirviendo a la iglesia por la que el Señor entregó a su vida. Y hermanos, sabemos que Pablo tenía un grandísimo potencial personal. Él había construido su vida para realizarse personalmente. Y cuando encontró que Cristo es la perla de gran precio, él lo tuvo todo por basura. Todo lo de esta tierra lo tuvo por basura. Amados hermanos, ¿qué necesitamos para entender nosotros eso? ¿Qué necesitamos? Este hombre sufrió por la novia de Cristo y soportó todo ese sufrimiento. En el versículo 13 dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones,
¿Por quiénes son esas tribulaciones? Por vosotros. Estas mis tribulaciones son para vuestra gloria, dice. Qué entendimiento, hermanos. Ahora, ¿saben qué es lo maravilloso? Que Pablo no se quedó para él solito la revelación. Él quiso divulgarla al mundo entero. Su vida fue un testimonio de pasión y entrega a una causa infinitamente mayor que la suya. Soportó todo por amor de Cristo y su novia. Pablo sabía muy bien el amor de Cristo por su iglesia. Fue por su iglesia que el Señor entregó su vida, hermanos. Y es por medio de su iglesia que Él sigue haciendo resplandecer su luz en medio de las tinieblas. Escuche lo que dice Pablo en el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ven eso, hermanos? ¿Por medio de quién hace conocer el Señor su infinita sabiduría? Por medio de su iglesia. Nadie más en la tierra tiene ese privilegio. Es cuando la iglesia del Señor predica el evangelio que la sabiduría de Dios se hace conocer, y es por medio de la iglesia que se hace que los pecadores entren al reino de Dios con un acceso libre a la presencia de Dios, con plena confianza en los méritos del Señor Jesucristo. Nadie más que la iglesia abre las puertas del cielo a los pecadores. Nadie más. Nadie más que la iglesia es portadora del gran misterio de Dios, hermanos. Nadie más. Nadie más que la iglesia tiene la revelación de los misterios de Dios. Ahora, hermanos amados, si comenzamos a evaluar nuestra vida bajo la sombra de lo que la gracia de Dios hizo en este hombre, ¿qué diríamos? ¿Nuestro sufrimiento tiene algo que ver con el reino de Dios, con la predicación del evangelio? ¿Amamos y servimos a la iglesia tal como Pablo la amó y la sirvió? ¿O más bien la subestimamos? ¿Predicamos el evangelio con el celo de Pablo? Hermanos, ¿qué haremos con este misterio? ¿Nos lo guardaremos para nosotros? ¿O lo iremos a divulgar a una ciudad que está agonizando en sus pecados? Y hermanos, ¿tenemos la misma perspectiva humilde de Pablo en cuanto a nosotros y al ministerio? ¿O quizás pensamos que tenemos méritos y que nos merecemos un ministerio? Hermanos, tanto la salvación como el ministerio son dados por gracia por el Señor. La gracia de Dios nos capacita para un ministerio, pero sigue siendo gracia. Tienes que esforzarte, pero ese esfuerzo es en la gracia del Señor. Y hermanos, si el gran apóstol Pablo fue llamado por gracia al ministerio, eso es verdad para cualquiera de nosotros. Absolutamente nadie tiene méritos para el ministerio. El ministerio es un privilegio de la gracia de Dios. No existe en el mundo, escuchen bien esto, hermanos. No existe en el mundo mayor privilegio que el servir al Rey de Reyes. Y si sabemos eso, ¿por qué gastamos nuestra vida en otras cosas? ¿Cuál es la razón por la que permanezcamos viviendo, gastando nuestra vida en otras cosas? Y hermanos, ahora que sabemos que la infinita sabiduría de Dios solo puede ser comunicada por nosotros, por medio de su iglesia, ¿qué haremos? ¿La haremos conocer? Amados, Dios ya nos mostró todo su amor. A los que todavía están en este lugar, muertos en sus delitos y pecados. ¿Saben cómo les mostró el amor de Dios? Su amor, Dios. Haciéndoles conocer cómo el poder de su gracia te puede limpiar, te puede capacitar, te puede restaurar y te puede enviar. Y a los que ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, Dios todavía quiere usarnos, hermanos. A los que no,
Dios quiere hacer lo mismo contigo que lo que hizo con el apóstol Pablo. Dios quiere limpiarte. Dios quiere cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque esa es una manera hueca de vivir. Y no importa lo que hagas en el mundo. Puedes tratar de seguir construyendo tu vida en base a las cosas terrenales, pero cuando llegue el momento de la prueba, ¿dónde vas a estar parado? El Señor dijo, el que construye su casa sobre la roca es el que va a experimentar la tempestad, sí, pero su casa todavía va a permanecer. Pero los que construyen sobre la arena van a sufrir gran aflicción. Hermanos, estamos viendo lo que pasó en nuestra ciudad. Eso es construir sobre la arena. Y en la vida espiritual eso se aplica exactamente de la misma manera. Ya hemos recibido la gracia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora los creyentes estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir esa maravillosa realidad espiritual que el Evangelio nos muestra en Efesios? ¿Saben qué? No hay otra manera. No hay otra manera que hacer lo que este hombre hizo. Amando y sirviendo a la iglesia por la que el Señor entregó su vida. Vamos a orar, hermano.